reposo, el reposo del Señor, no es que tú te vayas a dormir, no es que tú te sientes a no hacer nada. El reposo del Señor es estar en paz con Dios, es estar creyendo en esa promesa de que en Él todas las cosas son posibles y que yo confío que Dios hará lo que tiene que hacer porque Él tiene cuidado de mí. Vayamos al libro de Lucas capítulo 10. Ciertamente habrá muchas personas que tratarán de ayudar o de repente pasarán por tu lado sin darse cuenta de lo que tú necesitas. Pero Dios sí sabe lo que tú necesitas y Él quiere que tú entres en ese reposo. Y nos lo habla en el libro de Lucas capítulo 10. Dice en el verso 25, he aquí que un intérprete de la ley se levantó y habló con Jesús y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Cuidado, porque hay muchos que creen que predicando van a ser salvos. Hay muchos que creen que teniendo un cargo van a ser salvos. Miren, este hombre de la ley se atrevió a preguntarle al Señor: ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Qué tengo que obrar? ¿Qué tengo que actuar? ¿Qué tengo que de repente irme a todo lugar, a otro lugar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Una obra alguna? ¿Hay obras que me permitan a mí para poder heredar la vida eterna? Porque hay muchos que no tienen paz porque están pensando en obrar. Ayer hablaba con unos jóvenes y me decían: tengo que sacar tiempo para orar, tengo que sacar tiempo para leer mi Biblia, y me he dado cuenta que me he descuidado de mis hermanos, me he descuidado de mi madre, de atenderlo, de cuidarlo. Todo tiene su tiempo, su momento. Por eso hablaba el día de ayer que la sobrecarga de deberes, el no aprender a delegar, el no aprender a ordenarse, el no llevar ciertamente un orden, una disciplina en nuestras vidas, nos va a llevar a nosotros a una carga sobrepesada que tenemos que llevar, y a veces va a ser difícil tratar de salir de eso. El exceso de responsabilidades, el perfeccionamiento, el perfeccionismo, no, yo tengo que hacerlo tal cosa a ti, de tal manera, y nosotros mismos nos ponemos leyes y nos inculcamos de repente nosotros cosas que no dice la Biblia. Yo tengo que ir a predicar, yo tengo que hablar, yo tengo que hacer tal cosa. ¿Para qué? Para agradar a Dios. ¿Sabes qué? No puedes hacer nada que sobrepase la obra única de Jesucristo. Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros pudiéramos entrar en el reposo del Señor. ¿Y cuál es este reposo? De heredar, justamente de estar seguros de que a través de Cristo nosotros vamos a hallar la vida eterna. Pero estos hombres no entendían y aún se atrevieron a preguntarle al Señor: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál es la acción, la obra? Porque aquí todo es por obras. Eso es lo que pensaban ellos. El apóstol Pablo nos habla, dice: muéstrame tu fe por tus obras, porque la fe sin obras es muerta. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo necesario para poder nosotros heredar la vida eterna? Lo primero que debemos es actuar con fe en las promesas de Dios. ¿Qué es fe? Es la certeza de lo que yo espero, es la convicción, la seguridad de que lo que Dios ha prometido me lo va a dar. Si yo guardo sus mandamientos, si yo estoy ciertamente segura de las promesas que el Señor me ha dado. Dios me ha dado promesas y lo cantamos en nuestros himnos en la congregación. Dios me ha dado promesas. Lluvias de gracias enviará, dice el Señor, sobre nosotros. Pero nosotros debemos entender que no es solamente por obras. Hay que creer a las promesas de Dios. ¿Qué te ha prometido Dios? Dios ha dicho: cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero estos hombres que se acercan al Señor, estos escribas, estos maestros de la ley, se acercaban al Señor y decían: ¿por cuál obra nosotros vamos a heredar el reino de los cielos? Miren, y ciertamente el Señor le dice: aquel
Aquel respondiendo dijo, acá dice, y aquel respondiendo dijo, haciendo qué obra heredarás la vida eterna, Lucas 10:25. Jesús le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo tú lees? ¿Cómo tú lees? ¿Acaso es por obras? ¿Cómo tú lees? Bueno, por la ley yo sé. Le contesta este intérprete de la ley. Por la ley yo sé que hay que amar a Dios con todo el corazón y con toda nuestra alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y les dijo, bien has respondido. Entonces el Señor le responde al intérprete de la ley, haz esto y vivirás. Haz esto y recibirás por herencia amar. Qué difícil es amar al prójimo. Ciertamente, comenzando por el prójimo que está a nuestro lado, ¿no? Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra familia, nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos o familiares o amigos que trabajan con nosotros en nuestro centro de trabajo. Hay que amarlos, pero antes que amarlos a ellos, dice, hay que amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Haz esto y vivirás. Porque él le pregunta qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Haz esto y vivirás. Ama a Dios primeramente. Por sobre todas las cosas que tú tengas que hacer, hay que dar amor. El amor es no solamente recibir. Hay mucha gente que le gusta recibir amor, que lo abracen, que le den regalos, que lo atiendan, que le digan lo valioso que es, lo hermoso que es. Eso, a veces hay gente que interpreta el amor así, de esa manera. Pero el amor verdadero es dar. Cuando tú amas, ciertamente das amor. Este intérprete de la ley, vuelvo a repetir, le preguntó al Señor qué tengo que hacer o qué acción tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dice que está escrito que tengo que amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, y a mi prójimo como a mí mismo. Entonces Jesús le respondió, tú mismo lo has dicho. No es hacer solamente, es dar amor, amar a Dios, entregar a Dios toda nuestra confianza. Nuestro reposo es en creer de que Él es real, de que Él me ha dado la promesa de protección, de amor, de entrega, de sacrificio. Pero este hombre no entendía. Y el Señor le volvió a explicar, le dice, pero él, queriendo justificarse, le dijo a sí mismo, ¿y quién es mi prójimo? Si tú me dices que tengo que amar a Dios, ya eso lo tengo muy claro, pero amar a mi prójimo, explícame quién es mi prójimo. Y entonces el Señor le habló. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Dio amor? ¿Prestó atención? ¿Miró con misericordia este sacerdote? No. ¿Pero qué? Este sacerdote se creía merecedor del reino de los cielos. Es lo que le está diciendo. Luego pasó por allí un levita, uno que se encargan de adorar, de ministrar a Dios. Dice que también pasó un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viendo la necesidad, el dolor, de repente hasta sangraba y oyendo el quejido de este hombre, porque dice estaba ya medio muerto, desmayado, sin fuerzas. Viéndole este adorador, dice que allí él pasó también de largo. Fue indiferente a la necesidad del otro. A veces tenemos nosotros a nuestro lado gente herida espiritualmente, gente que está desmayando sus fuerzas, ya no tiene ni ganas ni de vivir, gente que de repente está en silencio, en su soledad, o gente totalmente iracunda por los afanes de este mundo, que están también por dentro heridos, lastimados, y nosotros pasamos de largo y decimos que amamos a Dios,
pero no podemos amar a nuestro prójimo porque no tenemos la visión espiritual, el discernimiento, el entender cómo estás. El preguntarle a nuestro hermano, a las personas que están a nuestro lado, ¿cómo estás? Cuando alguien me llama, siempre, o cuando tú llamas por teléfono, hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y lo tomamos como si fuese una rutina, un simple saludo. Pero el cómo estás me dice mucho de la necesidad de mi intención de querer ayudar, de poder traer una palabra de ayuda. Hay muchos que dicen, hola, ¿cómo estás? Y no te detienes para escuchar su respuesta. Y hay otros que dicen, bueno, como sé que no me vas a responder ni me puedes ayudar, bien, gracias. Un saludo. Pero la verdad, hoy el Señor te dice, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Dios sí le interesa. Y a los hijos de Dios nos interesa cómo tú estás. Ayer me escribía una hermana y me decía, hermana, tengo un brazo paralizado, no puedo moverlo. Y el otro brazo recibe todo el trabajo y la fuerza. Y me siento cansada. Ayúdeme. Yo decía desde el otro lado del teléfono, ¿cómo? Humanamente, uno dice, ¿cómo la puedo ayudar? Y ella me decía, ayúdeme con sus oraciones, aliénteme, deme una palabra, ore por mí. Y le dije, claro que sí, voy a orar por ti, mi hermana. Y le mandé un audio. Y así hay personas que me dicen, hermana, me siento así. O hermana, me siento de esta manera. Hermana, me pasó esto. Hermana, me han golpeado. Hermana, me han dejado. Hermana, mi esposo esto. El Señor le interesa cómo estás. El Señor le interesa qué es lo que tú sientes. Por eso es importante que tú sepas qué necesitas para pedírselo a Dios. Nosotros como hermanos en la fe te vamos a ayudar en oración. Vamos a darte palabra de aliento, vamos a darte enseñanza bíblica, vamos a guiarte. Por cierto, nuestra escuela de padres comienza este domingo y lunes. ¿Así? ¿Amén? No va a ser mañana, domingo y lunes vamos a estar en la escuela de padres, trayendo una palabra de esperanza, edificando tu hogar, edificándote a ti para poder bendecir a tus hijos. Y lo que Dios nos dice a nosotros, qué es lo que tú necesitas para tener esa paz, ese reposo. Y el Señor también nos extiende la mano y nos da el dato y nos dice, lo primero que debemos hacer es aprender a observar la necesidad de los demás para que tú pidas, Señor, yo necesito ser una bendición para esta persona. Haz de mí un instrumento, haz de mí un canal de bendición para esta persona. Muchas veces yo me siento impotente de poder ayudarle a alguien, pero entonces, ¿qué hago? Voy delante de Dios y le digo, Señor, no puedo ayudarla. No puedo llegar hasta ese país, no puedo llegar hasta esa persona. Me es difícil, Señor, pero tú sí puedes, ayúdala. Estamos siendo, ¿qué? Canal de bendición. ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesús a través de esta enseñanza? Le dice, pasó un sacerdote y vio la necesidad y no hizo nada, pero el sacerdote amaba a Dios, pero no demostró su amor al ayudar a su prójimo. El levita adoraba en el santuario, adoraba y presentaba cánticos y servicios a Dios, pero al ver a su prójimo era indiferente, ni siquiera una oración, una plegaria, absolutamente nada, pasó de largo. ¿Cuánta gente pasa de largo ante tu necesidad, ante tu problema? Y el Señor, ¿sabes qué? Él es el buen samaritano, a Él sí le interesa lo herido que tú estás, lo lastimada que tú estás, lo preocupada que tú estás, y Él se acerca a ti como el buen samaritano y te dice, ¿cómo estás? Y a veces ni siquiera te dice, Él sabe ya por tus heridas, Él sabe ya por tu desfallecimiento espiritual que te sientes agotado, angustiado, preocupado, desesperado, porque Él es espíritu. Y Él conoce lo que hay en nuestro espíritu. Y la palabra de Dios nos dice que aún antes de que la palabra salga por nuestra boca, Él conoce lo que íbamos a hablar. ¿Cuántas veces aún en oración yo le he dicho
me he quedado pensando en este verso y decía, Señor, aún antes de que yo hable, mientras estoy doblando mis rodillas, mientras me estoy postrando, Señor, tú ya sabes para qué vengo. Tú ya sabes por qué me estoy postrando. Tú sabes por qué me estoy quebrantando hoy. Levanto mis manos y le digo, Señor, tú lo sabes todo. Lo único que me toca a mí es decirte, te amo, Señor. Y sé que tú estás el día de hoy pasando por mi lado como ese buen samaritano. Y tú me vas a cuidar, tú me vas a sanar, tú me vas a proteger, me vas a levantar porque tengo una labor que hacer. Amar a mi prójimo como tú me has amado a mí. Hay muchas mujeres y varones que no han aprendido a perdonar. Por eso no han entrado en el reposo del Señor. Hay muchos hombres y mujeres que no han aprendido a dar de su tiempo, de su atención a sus hijos. Por eso que no tienen reposo, porque tienen hijos que están olvidados y ellos les pagan con indiferencia a los propios padres. Necesitamos volvernos nuevamente al Señor. Necesitamos nuevamente restaurar ese primer amor. Leíamos el día de ayer en el libro de Apocalipsis lo que le dijo el ángel a la iglesia de Éfeso. Y es tan importante, conozco tu arduo trabajo, tu labor, tu paciencia, conozco todo de ti, pero tengo algo contra ti. No es malo que trabajes, no es malo que tú vayas a los demás a servir, pero por sobre todas esas cosas, has perdido tu primer amor. ¿Qué es lo que le dice el Señor a este intérprete de la ley? Cuando él le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero ¿cómo voy a amar a Dios cuando tengo heridas en el corazón por causa del prójimo? Entonces yo tengo que venir delante de Dios y decirle, tú conoces todo lo que hay dentro de mí, tú cambiarás lo que hay dentro de mí, sana mis heridas. ¿Qué necesitas de Dios? Es que Dios sane tus heridas. Que tú seas como este hombre al cual el mundo ha tratado, ha herido. Las personas, los hermanos, las familias, los padres, los hermanos, aún de repente algún familiar te ha lastimado. Dile, Señor, estoy herido. Estoy con resentimiento. Yo sé que de repente no tendré un pastor, un hermano que me pueda ayudar, pero tú me puedes ayudar. Tú eres el buen samaritano. Tú no vas a pasar de largo. Hoy el Señor no va a pasar de largo por aquí. El Señor no va a pasar de largo por aquí porque el Señor te dice, yo conozco tus heridas, yo conozco tu dolor. ¿Qué es lo que necesitas de Dios? Pues Dios ya lo sabe. Solamente póstrate delante de Él. Dile, Señor, yo necesito que me acompañes. Obsérvame, mírame. Y cuando tú me sanes, yo me levantaré con fuerza y haré lo mismo que tú has hecho por mí. ¿Cuántas mujeres no perdonan a sus esposos y andan años sin perdonarles? Y quieren ser mujeres que adoran a Dios, ir a la iglesia, diezmar, ofrendar, trabajar, predicar, pero no has perdonado a tu esposo. Por una ofensa, por una palabra fuera de lugar, por unos hijos que trataron de repente aún de herirte. Aprende a descansar en el reposo del Señor. ¿Cuál es este reposo? Leíamos que dice que hay muchos que han sido invitados a este reposo, que hay muchos a los cuales Dios les ha dado la promesa de entrar en su reposo, Hebreos 4:1, pero alguno de vosotros parece no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, se nos ha anunciado a nosotros la buena nueva, como también se les predicó a ellos y a muchos de los que están alrededor nuestro también se les ha predicado, pero no les aprovechó el oír la palabra, pero hoy a ti sí te tiene que aprovechar el oír esta palabra. ¿Cuál es esta palabra? La buena nueva que Dios te trae el día de hoy, que dice que tienes que oír esta palabra con fe, que el Señor te dice, dame, hijo mío, tu corazón, ven, preséntate delante de mí, y aunque antes que tú abras tu boca, yo ya sé lo que tú necesitas, pero el solo acercarte a Dios
abre las puertas del cielo, porque el buen samaritano está aquí, para ayudarte, para fortalecerte, para sanar tus heridas, porque en Él nosotros vamos a encontrar reposo. Miren, esta enseñanza del Señor Jesús acerca del samaritano, ¿qué dice? Le curó las heridas. Y luego, ¿qué hizo? Lo llevó a una posada para que descanse. ¡Qué maravilla! Lo llevó a un lugar donde pudiera recobrar sus fuerzas y sanar sus heridas. Lo llevó a un lugar donde él se haría cargo y también responsable de su salud, de su alimento y de su cuidado. Y le dijo en el libro de Lucas, capítulo 10, dice allí: y acercándose vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó en su caballo. Aleluya, qué hermoso. Este es un héroe, ¿no es cierto? El Señor es admirable. Le vendó, puso vino, dice, derramó sobre sus heridas aceite y vino. Dice, y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué dice? Él cuidó de él. ¿Qué necesitas de Dios? Quiero tu cuidado, Señor. Cuida mi corazón para que no se dañe. A pesar de todo lo que yo escucho y lo que veo, cuídame, Señor. Que sea esta tu oración, y al cuidarme a mí, llévame contigo al reposo, a ese reposo de tu palabra, de tu presencia, de la dulzura de tu enseñanza. Cada mañana el Señor tiene algo que enseñarte, algo que mostrarte el Señor. Él lo llevó, no lo dejó, solamente lo curó, lo llevó y lo lanzó allí, no. Dice que se quedó con él a cuidarlo. Lo cuidó. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de ti, de tus hijos, de tu casa. Quiere el Señor que lo sepas en esta mañana. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Es mostrarte tal como eres, decir: Señor, estoy indefenso, me faltan fuerzas, necesito tu ayuda. Háblame, Padre mío. Yo estoy dispuesto a entrar en ese reposo. Si este hombre, una vez que se le curó la herida, y no, suéltame, no quiero saber nada, suéltame, tú eres samaritano. No, él recibió la ayuda. Él no miró si era samaritano, no, él miró su necesidad, pero también, más que todo, miró el amor y la atención. Él me amó. Él me amó, me cuidó, curó mis heridas, sacó de mí la tristeza, el dolor, levantó mi espíritu. Y por eso estoy aquí con ustedes, porque también un día a mí el Señor me sanó y se detuvo conmigo a hablarme, a cuidarme, a sanarme, a levantarme, a alimentarme, a fortalecerme, a instruirme. Y por eso estoy aquí. Y lo mismo que Él hizo conmigo, yo lo quiero hacer también contigo. Alentarte, fortalecerte, guiarte, acercarte a Él. ¿Qué necesitamos de Dios? Necesitamos que Él nos cuide. Necesitamos acercarnos a Él, presentarle nuestro corazón, más que una cosa material o que resuelva un problema. Decirle: Señor, cuídame, porque yo sé que solamente tú puedes tener el cuidado que mi alma necesita. Y entonces se cumplirá lo que dice en Hebreos 4. Entonces todos nosotros entraremos en ese reposo que nos va a fortalecer, que nos va a alentar, que nos va a guiar, que nos va a dar a nosotros un enfoque nuevo, una visión nueva, una misión sobre esta tierra, por el cual nosotros ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para el Señor. Dice aquí: para muchos esto no fue provechoso porque no oyeron la palabra con fe, por no ir acompañada por fe en los que la oyeron. Hebreos 4:2. Pero los que hemos creído, ¿cuántos hemos creído? Amén, aleluya. Pero los que hemos creído entramos en el reposo.
tú y yo entramos en ese reposo, en esa bendición. Los que hemos creído, para nosotros, los que hemos creído, verso 3 de Hebreos 4, para nosotros los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El Señor a nosotros nos dio el reposo y reposó Dios juntamente con nosotros. Nos invita a Él a descansar. Nos invita a Él a guardar este tiempo en el cual nosotros meditamos, adoramos y cantamos a Dios. ¿Para qué? Para tener fuerzas para un nuevo día. Dios tiene para ti bendiciones, amado hermano, hermana. Donde tú estás, ahí yo te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos y puedas decirle, Señor, yo te doy gracias. Gracias porque tú no pasaste de largo.